Recibimos a Israel Winnicki en su programa. Bienvenido, Israel. Shalom, ¿cómo están? Encantados de recibirte de nuevo y dispuestos a escuchar lo que nos quieras contar en la emisión de hoy. Vamos a empezar por algo que ha ocurrido en estos días en Jerusalén. Primero me tengo que remontar un poco a la historia. En la época en que existía el templo, había 3 fiestas de peregrinaje al mismo: Pesaj, Shavuot y Sukkot. En esas fiestas venían de todas las localidades de la tierra de Israel y aún de comunidades que vivían en el exterior, y para presentar sus ofrendas en el templo. Seguían caminos determinados y antes de llegar al monte del templo se sumergían en una mikve, un baño ritual para purificarse, porque estaba prohibido que los impuros entraran al templo. Ahora bien, en el 2004 se rompe una cañería en Jerusalén, y cuando empiezan las reparaciones, cuando se hacen reparaciones en Jerusalén, sobre todo de cañerías, de desagües, etcétera. O carreteras, ¿no? O Israel, o miran los cimientos o cualquier cosa y aparece de todo, ¿no? Exacto, van con gente del gobierno, de la autoridad de antigüedades, para controlar y ver qué es lo que hay. Y, oh sorpresa, descubrieron uno de los caminos de acceso de peregrinos, inclusive con restos de la mikve. Bueno, eso se fue reacondicionando, porque es una atracción turística, no lo podemos negar, y se terminó en estos días y se inauguró. Estuvo presente el representante de Estados Unidos para el Medio Oriente, estuvo presente el embajador de Estados Unidos, estuvo presente Nikki Haley, un montón de figuras importantes. Y por supuesto se desató la ira de los palestinos. ¿Y qué es lo que dijeron? Tanto los palestinos como el gobierno jordano, que otra vez Israel está falsificando la historia para negar que Al-Quds y el monte, ¿cómo lo llaman ellos? Al-Sharif. La explanada de las mezquitas, ¿no? La explanada de las mezquitas y donde está el muro son lugares santos musulmanes y no tienen nada que ver con el judaísmo, y lo de siempre: negar la historia judía, negar la realidad de la presencia judía en la tierra de Israel. Ahora bien, yo hace un tiempo escribí un artículo, con permiso de ustedes lo voy a leer. Se llama "Me enseñaron todo mal". Señores, estoy deprimido. Mi vida carece de sentido. Años de estudios e investigaciones se han ido por el desagüe. Mi mirada vaga perdida repasando por encima los títulos de los libros que se alinean en las bibliotecas de mi casa. ¿De qué me sirven? ¿Para qué sirven Heródoto, Josefo, Suetonio, Filón, Toynbee, Russell, Dumnov? Todos ellos mintieron. Todos ellos siguen mintiendo a través de sus páginas. También la Biblia me ha mentido. Y ni que hablar de los archivos, las piezas arqueológicas, las excavaciones, todo es mentira. Lo más triste es que deberé abandonar mi carrera de historiador y dedicarme a otra cosa más productiva. Ellos y solo ellos tienen la verdad. Solo los dignos investigadores palestinos se atreven a enfrentar a esas mentiras sostenidas durante siglos por tantos pseudo-investigadores y falsos testigos de los hechos. Miente la Biblia cuando narra la construcción del templo salomónico. Mienten los arqueólogos que muestran falsas tabletas babilónicas que relatan la destrucción del templo.
Mienten los historiadores griegos que acompañaron a Alejandro cuando afirman que vieron ese templo en Jerusalén. Mienten los historiadores romanos en sus crónicas sobre la destrucción de ese mismo tiempo, de ese mismo templo. Mienten todos aquellos que afirman que hubo un reino judío en Palestina. El templo era en realidad una mezquita. En Jerusalén nunca hubo judíos. Es más, en toda Palestina nunca hubo judíos. Los habitantes originales eran los palestinos. Sí, los palestinos. Esa tierra le fue prometida a los jeques Abraham, Isaac y Jacob. El imán Moisés subió al monte Sinaí y recibió de manos del profeta Mahoma el Corán. El hecho que Moisés viviera 1900 años antes que Mahoma no significa nada. Estamos hablando de profetas. Bajo el mando del jeque Josué, llegaron tras liberarse de la esclavitud de los sionistas en Egipto y conquistaron el territorio. Establecieron un reino bajo el mando del jeque David, un palestino de la familia de los Ibn Judá. El jeque Salomón, hijo de David, construyó una mezquita. De esa misma mezquita el imán Jesús expulsó a los mercaderes y comenzó a difundir las enseñanzas de Mahoma. Y no vengan a tratar de rebatir con eso de que Jesús vivió 500 años antes. Con los profetas todo es posible. Pero los malvados sionistas expulsaron a los pobres palestinos de su tierra y durante 2000 años cerraron por el mundo. Mas ya llegó el momento de reparar esa injusticia. Hay que quemar todos los libros escritos por esos pseudo historiadores sionistas. A la hoguera con el sionista Heródoto, el sionista Suetonio, el sionista Toynbee. Sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser ocultada. O debería decir que sonó la hora de que la historia de los palestinos deje de ser inventada. ¿Termina así tu artículo? Sí, señora. Me ha parecido muy ingenioso lo de los jeques Abraham, Isaac y Jacob y todo lo que has comentado en tu artículo. Es realmente divertido, entre comillas, observar cómo los que realmente tergiversan la historia acusan a los israelíes de hacerlo, ¿no? Es que hay a veces llegan a un absurdo tan grande. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo traigo siempre. Hay una aldea palestina, Batir se llama, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad con motivo, inclusive muchos israelíes que habitan en la zona han pedido eso, que sea considerada como Patrimonio de la Humanidad, porque los métodos de cultivo en terraza que utilizan ahí son los mismos que se usaban antes, que está construida sobre una colina. Esa colina se llama Kairbet el Yahud, ruina de los judíos. ¿Por qué? Esa famosa aldea Batir no es otra cosa que la ciudad fortaleza de Betar, último baluarte de la rebelión de Bar Kokhba. Y justamente se llama ruina de los judíos porque esa ciudad fue destruida por los romanos. En fin, pasemos a otro tema. Quisiera hacer un muy breve homenaje a una figura cuya muerte este sábado que es próximo se cumplen 25 años. Me refiero a Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de bendita memoria, el Rebbe de Lubavitch. ¿Y por qué quiero hacer un homenaje precisamente a él? Porque su figura trasciende el marco religioso judío. Fue una figura respetada por dirigentes políticos no judíos de todo el mundo. Tan es así que en Estados Unidos, por un decreto presidencial aprobado por el Congreso, por unanimidad, el día del cumpleaños de él fue declarado Día Nacional de la Educación. ¿Cuál era la tarea de él? Enviar gente a todos los países del mundo. ¿Pero para qué? No solo para ocuparse de los judíos, sino para ocuparse de todos los seres humanos que habitaban en esa zona, en ese lugar. Y el mejor ejemplo lo tenemos cuando hay un desastre natural. De los primeros en llegar con ayuda son los enviados del Rebbe. Así pasó en Nepal, donde
el centro de Jabad de Katmandú se transformó en un hospital de campaña, así ocurrió en Haití, así ocurrió en Manila. Siempre, siempre, por orden del Rebbe, se puso primero al ser humano, después al judío. Que su recuerdo sea para bendición. Pues con tus palabras terminamos este programa, con ese recuerdo al Rebbe de Lubavitch y esa denuncia que haces de la acusación por parte de los palestinos y de Jordania de que los judíos están tergiversando la historia y están intentando cambiarla cuando hay hechos y datos y muestras físicas que, si fuera necesario, demostrarían todo lo contrario. Muchísimas gracias, Israel, y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.